Buenas noches, América. El jugador de fútbol Leo Messi y el resto de la plantilla del primer equipo del Fútbol Club Barcelona difundieron en las últimas horas un comunicado en el que explican la decisión de recortar sus salarios en más de un 70% ante la crisis que ha provocado el coronavirus, con el objetivo, dicen, de garantizar los sueldos del resto de empleados del club. El liderazgo de Messi, que es el capitán del equipo, y el gesto de jugadores se ha convertido en noticia en todo el mundo y ha servido también de inspiración de la nueva portada de la prestigiosa revista deportiva francesa L'Équipe. En su último número convierte al futbolista argentino en el Che Guevara, jugando con el rostro de Messi y el del Che en una fotografía de 1960. Otra vez la figura del Che usada como algo positivo. La revista L'Équipe, con esa portada ilustrada, demuestra su desconocimiento de la historia y de quién fue verdaderamente el Che, un sanguinario guerrillero argentino cuya vida y muerte se siguen presentando en algunos lugares del mundo como la de un héroe romántico, revolucionario y humanista. El Centro de Investigación y Derechos Humanos, Archivo Cuba, ha logrado documentar al menos 1.118 fusilamientos en la Cuba de Fidel, ordenadas directamente por el Che entre 1957 y diciembre de 1960, tan solo 7 años antes de su muerte. Y no fueron las únicas. Defender hoy una idea o una causa noble no debería hacerse con la imagen del Che, un rostro idealizado que debería más bien generar vergüenza y rechazo social. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, España pasa por uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su historia reciente. La pandemia deja ya más de 9.000 muertos y 100.000 infectados en el país. Hablamos de la crisis y la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez con el politólogo Xavier Torrent, profesor de la Universidad de Barcelona. Las normas de confinamiento social pueden generar un aumento en la violencia de género y la pobreza que viven las mujeres. Lo advierte la ONU. ¿Cuánto ha aumentado el problema? Se lo preguntamos a Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. ¿Y qué se esconde detrás de la relación personal que hoy mantiene Nicolás Maduro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan? Conversamos con el exdiplomático turco Imdat Oner, quien acaba de publicar una investigación que revela los detalles de ese opaco vínculo. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos fijándonos hoy en uno de los países donde se libra una de las batallas más duras contra la pandemia en el mundo, España, el epicentro hoy del brote en Europa junto a Italia. Ambos países tienen la mayor cifra de muertes por la COVID-19, más que China, y tras Estados Unidos e Italia, España es el tercer país del mundo con más infectados, más de 102.000. Su propagación ha sido motivo de análisis y cierta sorpresa por parte de expertos y autoridades. A pesar de conocerse la letalidad de este coronavirus y su rápido contagio, a pesar de haber visto los estragos provocados en China o Italia, España tardó en reaccionar y hoy enfrenta lo que el diario británico The Guardian describió esta semana como uno de los momentos más oscuros y dramáticos de la historia española reciente. Saludamos en la ciudad de Barcelona, en España, a Xavier Torrent. Es politólogo y sociólogo y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Xavier, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola. Hola. Me gustaría pedirte una primera impresión sobre la crisis derivada de esa crisis de salud pública, si se puede llamar así. Centrarnos en la crisis política. Efectivamente, se trata de una catástrofe, vamos a llamarlo, de salud pública. España se encuentra junto con China e Italia entre los 3 principales países de los más de 200 estados que hay en el planeta, pues con
mayor impacto social negativo por el número de contagiados, ya por encima de las 100.000 personas, y por el número de fallecidos, 9.000 personas que han muerto a causa de la COVID-19, y eso, obviamente, si lo comparamos con el mismo Estados Unidos de América, pues es más del doble de muertes a fecha de hoy. Por lo tanto, es una catástrofe a nivel de salud pública, pero no es solo un problema de salud pública. Los políticos españoles, al igual que los italianos, tomaron tarde las decisiones públicas acerca de esta salud pública. Es decir, los políticos, y da igual si es el gobierno central, los gobiernos autonómicos, inclusive, ¿por qué no hablar de los gobiernos municipales? Digamos que muchos de ellos, obviamente no todos, pero muchos de ellos y de todas las ideologías políticas, tomaron decisiones en las cuales, digamos, tardaron mucho porque probablemente son políticos que no quisieron o no pudieron asumir riesgos políticos en estas decisiones. Pero cuando una amenaza es global, y el coronavirus es una amenaza global para la salud pública, pues había que tomar soluciones arriesgadas. No haberlas tomado a tiempo ha implicado que en estos momentos falten mascarillas, falten gel aséptico, los típicos del hospital, falten respiradores de unidades de cuidados intensivos e incluso falte en muchas farmacias de España un producto tan básico como alcohol o agua oxigenada. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de falta de recursos básicos y, por cierto, España es el país con mayor porcentaje de personal sanitario contagiado. Por lo tanto, estamos ante un problema global afectando pues, a la población española y que va a hacer muchos estragos. Decías en tu explicación que los políticos no pudieron o no quisieron tomar medidas antes. ¿No pudieron por qué? ¿Quién lo impidió? ¿Ellos mismos? Digamos que para los políticos en general, en cualquier país del mundo, siempre hay dos escenarios. Uno, en excederse en sus decisiones, y en este caso, pues, si se hubieran excedido, pues ahora, y una vez acabada el coronavirus como pandemia que afectara a España de forma muy grave, pues eso hubiera implicado, por ejemplo, que pues hubiera habido un excedente quizás de mascarillas, un excedente quizás de respiradores para las unidades de cuidados intensivos, y eso hubiera tenido un coste económico. Pero caramba, mejor haber pecado por exceso que no lo que ha pasado al fin y al cabo, que es por defecto. Ahora se están contagiando miles de personas que se hubiera podido evitar ese contagio y están muriendo, falleciendo muchas personas. Pero es que a fecha de hoy todavía les cuesta tomar decisiones. Por ejemplo, hay muchos fallecidos que son personas mayores y, a mi entender, las personas mayores merecen un gran respeto, merecen que estén en primera línea, pero en primera línea de curación, no primera línea de fallecimientos. Y sabemos que el coronavirus, la enfermedad COVID-19, afecta sobre todo a personas mayores. Pues bien, muchos de estos ancianos tendrían que ya ser sacados de las residencias de abuelos y abuelas para ir a hoteles, si en los hospitales no hay cabida, pues a hoteles. Y si no caben en las digamos, camas de los hoteles, hospitales de campaña. Pero esto hay que reaccionar rápido. Y a fecha de hoy, muchas de estas decisiones todavía no se han tomado. Otra es que, bueno, se están creando, mejor dicho, o fabricando mascarillas, batas de médicos, por ejemplo, de enfermeras y otros recursos básicos hospitalarios y sanitarios, pero no ha habido tampoco una decisión fuerte de, digamos, obligar a grandes empresas. Más bien han sido decisiones de las propias empresas que voluntariamente se han añadido en esta fabricación de recursos básicos sanitarios. Pero esto tenía que haber sido justamente ya que hay decretado el estado de alarma por parte del gobierno español y aprobado por el Parlamento español, pues tendría que haber sido decisiones ya al fin y al cabo sobre ellas. Esperemos que se tomen lo más rápido posible, es decir, que ya se han tomado decisiones, también hay que decirlo, y también añado, a mi modo de entender, los políticos hoy no tendrían que estar en discusiones parlamentarias
o de politiquería barata de discutir si lo están haciendo mal o no. Para eso están los expertos, unos los sanitarios y otros, por ejemplo, como, no sé, como en mi caso, como analista de políticas públicas. Pero no tienen que haber discusiones entre los políticos, sino más bien aportaciones por parte pues, de analistas de políticas públicas o por parte de sanitarios de cómo diseñar esta política de salud pública ante una amenaza global y ante el riesgo elevado que existe. Los políticos suelen tener miedo a dos grandes fantasmas, y me corrige usted como politólogo. Uno, la respuesta que puede tener la oposición a sus decisiones para darles munición y que mine su credibilidad frente a unas posibles próximas elecciones. Y el segundo, el voto soberano de los ciudadanos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la oposición en España? Antes de llegar a esta crisis del coronavirus, hablábamos constantemente de esa división, una división que, por citar solo un ejemplo, llevó a España a tener diversas citas electorales porque eran incapaces los políticos de ponerse de acuerdo en formar un gobierno y les pedían a los ciudadanos que volvieran a votar y volvieran a votar por su incapacidad en alcanzar acuerdos legislativos más estables. ¿Cuál ha sido la respuesta de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Ha sido una oposición responsable o ha querido aprovechar la oportunidad? La oposición a nivel español, digamos, que es una oposición conservadora ante el gobierno de coalición progresista, que recibe además apoyos por parte, digamos, del gobierno vasco y de parte digamos, de los dos partidos, al menos de uno, con la abstención del gobierno de Cataluña, pues cabe decir que es una oposición con muchos vaivenes. En un momento yo incluso la calificaría de irresponsable, porque pensaba como si esto fuera igual un partido de tenis, como cuando hay una campaña electoral. Y dicho con palabras que se entienden muy bien en inglés, los políticos, los de la oposición y los del gobierno, tienen que dejar de hacer politics, es decir, política de diatribas y de competición electoral o de campaña electoral, y lo tienen que sustituir, pero de forma urgente e inmediata, por policy, es decir, por diseño e implementación de políticas públicas, en este caso es la política de salud, la política sanitaria, que es la urgencia, no solo en España, Italia, China o Estados Unidos, sino de hecho en todo el planeta, porque la que se avecina es muy fuerte, porque en los primeros días, inclusive en las primeras semanas de la afectación del coronavirus, parece que no vaya a más, pero de repente la curva asciende y acaba pasando lo que ha pasado en España. Es verdad que en países como en América Latina quizás acompañará el clima cálido, porque recordemos que lo que es otoño e invierno en el hemisferio norte es primavera y verano en el hemisferio sur, pero eso no apaga el coronavirus, eso lo apaivaga, que es distinto. Pero y recordemos además que en el hemisferio sur, por ejemplo, el sistema sanitario es mucho más endeble, mucho más débil. Por lo tanto, hay que tomar decisiones de confinamiento en todos los países hasta lograr controlar a ciencia cierta y con, sobre todo, test, que son las palabras textuales que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, pues con test que identifiquen tanto las personas que tienen el coronavirus con síntomas, cuidado, y los que son asintomáticos, porque hay muchas personas que tienen el coronavirus, pero no tienen esos síntomas. Por lo tanto, hay que hacer lo que de hecho hizo Alemania, Corea del Sur, Noruega o Dinamarca, que son países que pueden tener más o menos contagiados, pero tienen un número bastante reducido de fallecidos. Brevemente, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno formado por una coalición, el del Partido Socialista y el Partido Unidas Podemos, cuya cabeza más visible es la de Pablo Iglesias. Ese acuerdo de gobierno sabemos que ha tenido diferencias internas. ¿Cuánto han pesado esas diferencias internas en agravar la situación que hoy vive España por la COVID-19? Pues la división que hay dentro del gobierno español, que digamos es manifiesta en su nivel interno, no es debido a la diferencia entre Partido Socialista o Socialdemócrata y el partido más a la izquierda, Unidas Podemos. De hecho, no es una división entre dos partidos, sino es una división
entre una parte del Partido Socialista sumada a Unidas Podemos, que tiene una posición unánime de, por ejemplo, haber decretado el estado de alerta en el momento que se decretó, incluso quizás hubieran querido un poco antes, y otra parte que podríamos decir que tiene una vertiente más economicista, que considera que hay que ir con cuidado con el escenario, vamos a llamarlo, entre comillas, de posguerra. Es decir, una vez acabe la situación de tanta emergencia sanitaria, el que va a pasar a nivel económico después. Por lo tanto, no es tanto, sí que hay una división, pero entre una vertiente económica más keynesiana de apoyo a políticas sociales y que prime la política de salud por encima de todo ante esta emergencia sanitaria, y otra parte del gobierno que opta por una visión más economicista. Pero recordemos que ante esta emergencia social, inclusive un político que había estado en las filas del Partido Popular Conservador Español, Guindos, ahora digamos líder digamos a nivel digamos europeo, pide por ejemplo que haya una renta básica de emergencia, que a priori podría parecer que es una medida muy situada a la izquierda, pero lo está pidiendo, por ejemplo, a nivel europeo un ex ministro conservador del Partido Popular. Y ahí están esas discusiones. Lo que hay que entender es, y hasta cierto punto es comprensible, los políticos, no solo los españoles o los italianos, sino los europeos o los políticos mundiales, se encuentran en una situación imprevista, ante un cisne negro, es decir, hasta una situación que no era previsible, pero ante esta situación, obviamente, el punto de partida de cada país importa, es decir, qué nivel de políticas de salud pública tenían antes de que llegara el coronavirus a cada uno de los países. Es Xavier Torrent, es politólogo y sociólogo, es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Xavier, gracias por habernos acompañado, por las explicaciones para comprender la crisis por la que pasa hoy España, no solo crisis de salud, sino también esa crisis política. Feliz noche. Gracias a ustedes y un simple consejo. Hay que ser proactivos en política de salud pública ante el coronavirus, no reactivos. Queda dicho. Xavier desde Barcelona, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Gracias. Vamos a una nueva pausa, la primera en este Club de Prensa de hoy. Al regreso hablamos de cómo estas medidas de confinamiento están agravando otra problemática social, la de la violencia de género. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Poder. La lucha contra la pandemia del coronavirus incluye, como sabemos, el confinamiento social. El lema «Quédate en casa» se ha convertido en un eslogan para que cale la idea y la importancia de cumplir con esta medida. Este confinamiento en muchos casos ha forzado a víctimas de violencia de género a encerrarse con sus maltratadores 24 horas al día y sin que esa convivencia malsana pueda interrumpirse por otra actividad que no sea estar en casa, incrementando, como pueden imaginarse, las situaciones de riesgo. ONU Mujeres, el organismo de Naciones Unidas especializado en el desarrollo y promoción de la igualdad de género, advirtió recientemente que las medidas de cuarentena y aislamiento social pueden generar un aumento de la violencia de género y la pobreza que viven las mujeres. En Estados Unidos, varias agencias han adoptado y han decidido incorporar medidas como llamadas en teleconferencias y otras soluciones remotas para apoyar mejor a quienes necesitan y enfrentan esta problemática y se encuentran atrapados o atrapadas entre su abusador y un lento sistema judicial. Saludamos a Natalia Gherardi. La señora Gherardi es directora del equipo latinoamericano de justicia y género y nos habla desde Buenos Aires, en Argentina. Señora Gherardi, gracias por estar en Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, gracias por llamarme. El coronavirus es sin duda un problema de salud. La violencia de género antecede al coronavirus. ¿Cuántas mujeres hay hoy en el mundo que enfrentan esas dos problemáticas a la vez? Miles de millones, seguramente. El coronavirus nos ha puesto de frente con una enorme crisis sanitaria en la cual comprendemos que la mejor de las prevenciones que podemos tomar por ahora es el aislamiento social preventivo. En Argentina, por ejemplo, obligatorio para muchos de los países del mundo, esta decisión para proteger la salud pública
restringe de alguna manera nuestra libertad de movimiento y lo hacemos con responsabilidad sabiendo que es importante, pero al mismo tiempo llamamos la atención respecto de la forma en que esta vuelta a la casa es una vuelta a un espacio de inseguridad para muchas mujeres, donde la violencia no solamente no cede, sino que al contrario se agrava en condiciones de tensión, de angustia y también de agravamiento de las violencias. ¿Cuán preocupante es el tema de esta violencia de género y este confinamiento en América Latina comparado con Estados Unidos, Canadá o Europa? Yo creo que es preocupante en todas las sociedades. La verdad es que no hay ninguna sociedad occidental de los espacios en los que hemos trabajado y estudiado que haya superado absolutamente la violencia contra las mujeres o la violencia por razones de género en las parejas y exparejas. Lamentablemente es un tema que tiene tremenda actualidad en todos los países del mundo. La diferencia es que algunos sistemas, como por ejemplo en Canadá o en varios países europeos, han avanzado bastante más en los mecanismos de prevención, pero también de respuesta y de atención frente a las dificultades o a los problemas que una vez que se suceden, ¿no? Las situaciones de violencia dentro de las familias, en las parejas o exparejas que tienen a las mujeres como sus principales y casi exclusivas víctimas. En América Latina el problema es que esta atención que llevamos construyendo sobre un problema tan central para la vida y el bienestar de las mujeres, esta atención que se viene prestando al tema desde los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil en los últimos 10, 15, 20 años, no ha llevado a una mejora en la respuesta de los mecanismos de atención, de prevención y de interrupción de la impunidad, porque lo que vemos en las fallas de nuestros poderes judiciales en América Latina y el Caribe es que la falta de respuesta deriva finalmente en la concreción de la impunidad, y eso lleva a la reiteración y a la perpetuación de las violencias, ¿no? Como si fuera, bueno, si no pasa nada, si el Poder Judicial, los poderes del Estado no toman medidas concretas y efectivas, pareciera que se mantiene la tolerancia social hacia el problema. Así que bueno, esa es, creo yo, una de las diferencias importantes del momento en que nos encuentra esta pandemia. ¿Qué tan firmes son, qué tan fuertes son las respuestas de política pública y de la justicia frente a situaciones donde lo que ha sucedido ahora es el agravamiento de todo lo que estaba pasando? Permítame preguntarle por el porcentaje de hombres, si lo hay, respecto de mujeres que se encuentran en esta problemática. Esta es una pregunta que algunas mujeres se pondrían la mano en la cabeza diciendo, oye, no es comparable. No, no es comparable. No es comparable porque la dimensión del problema de la violencia hacia las mujeres no solamente es mayor cuantitativamente, en términos de violencias, si hablamos en parejas y exparejas, por ejemplo, la violencia, lo que generalmente se denomina como violencia doméstica, que es la que se agrava más crudamente en esta situación de coronavirus por el confinamiento de alguna manera de nuestros hogares, por la necesidad de aislarnos socialmente en nuestros hogares. No solamente es una diferencia cuantitativa, en que hay muchas más mujeres que sufren esta problemática respecto de los varones, lo que no lo hace menos grave, simplemente que cuantitativamente es menor, pero la gran diferencia es la tolerancia social. Hay una permisividad social, todavía generalizada, a muchas formas de violencia y sometimiento hacia las mujeres, y eso es distinto. Esa es una diferencia importante. Señora Gerardi, le pregunto entonces por la respuesta. Puede que nos estén escuchando mujeres ahora mismo que enfrentan esa problemática. ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo primero que estamos diciendo es tratar de que el aislamiento social no signifique indiferencia social frente al problema. Entonces, ese es un llamado sobre todo a la comunidad, a la sociedad, a las vecinas, los vecinos, a la familia, que nos mantengamos en contacto, que mantengamos los vínculos por los medios que se pueden mantener actualmente, que son básicamente tecnológicos, telefónicos, de grupos de WhatsApp, de llamadas de Skype y demás.
Mantengamos el contacto, mantengamos la cercanía, y esos son los puentes que las mujeres hemos tendido a lo largo de los años para empezar a superar las violencias. Aunque estemos aisladas en nuestra casa, eso no quiere decir que tengamos que estar aisladas de nuestros vínculos, de nuestras relaciones de afecto, que nos van a ayudar a eventualmente encontrar la salida frente a situaciones extremas de vulneración y de violencia que pueden poner en peligro nuestro bienestar. Entonces, mantenerse en contacto con las mujeres, pero también la sociedad, la comunidad, la familia, los círculos de amigos, las compañeras de trabajo, que son muchas veces el contacto, ¿no?, de las mujeres en situación de violencia con el mundo exterior. Ese contacto se puede mantener y es importante que se mantenga. Frente a la necesidad de ayuda, casi todos los países han fortalecido los teléfonos de llamada de emergencia. En Argentina es el 144, por ejemplo. Esos teléfonos que generalmente están disponibles 24 horas al día para que las mujeres puedan buscar asesoramiento, buscar ayuda. En algunos casos se han implementado también la posibilidad de buscar esa ayuda, no ya telefónicamente, que implicaría la posibilidad de la mujer de hablar, sino a través de la palabra escrita, mensajes de WhatsApp, redes, webs, páginas web y demás. Y por otro lado, más allá de la llamada frente a la emergencia o la necesidad de contención o de asistencia, de asesoramiento, hace falta que los poderes judiciales respondan y las fuerzas de seguridad respondan para proteger a estas mujeres, aún en estas circunstancias de confinamiento, de aislamiento social y del mandato de quedarnos en casa. Los poderes judiciales mantienen guardias mínimas, por lo menos en Argentina se ha establecido de esa manera, y hay lugares donde brindar asistencia y respuesta frente a la emergencia en casos de violencia. Todo eso tiene que conocerse. Las autoridades de cada país tienen que brindar esta información ampliamente para que las mujeres y sus círculos cercanos de afecto, de vecinas, conozcan esa información y puedan activar los mecanismos de respuesta en caso de ser necesario. Oiga, le tengo que pedir brevedad en dos preguntas finales de esta conversación, que me parece muy interesante y necesaria, dada la problemática y la extensión de la misma. La primera, el miedo paraliza. Muchas mujeres pueden decir, no me atrevo a dar ese paso. Si lo doy, esa violencia puede incrementarse como represalia. Y no es la primera vez que hemos visto que pasa. ¿Qué mensaje tiene para esas mujeres que están hoy paralizadas por ese miedo? La denuncia no es lo primero que tienen que hacer. Lo primero que pueden hacer es compartir ese pesar con alguien, construir redes. Hay un montón de mujeres y personas dispuestas a ser parte de la construcción, de la solución, de la salida. Es un proceso. Lo importante es empezar a dar algún paso hacia la construcción de las redes de contención que te van a permitir eventualmente dar el paso final en la salida de ese proceso. Claro, y aquí le pregunto, los vecinos, hoy más que nunca, los vecinos pueden escuchar porque están en casa, porque tienen pared con pared, porque conocen y pueden darse cuenta de esas situaciones de violencia que se pueden producir por el ruido, por los gritos, por los llantos, por los elementos o indicios que uno pueda tener. ¿Qué deben hacer los vecinos? ¿Establecer puentes? ¿Hacer la denuncia? ¿Hacer las dos cosas? Dependerá de las circunstancias, ¿no? de lo agudo del problema que identifiquen. Yo creo que empezaría por tender puentes. También esta situación tan excepcional que estamos viviendo nos está llevando a construir lazos de solidaridad, ¿no? de empatía, de cercanía, que la velocidad de la vida cotidiana por ahí nos impedía, nos dificultaba hacer. Ofrecemos ayuda para hacer las compras, ofrecemos ayuda para hacer recados aquí o allá, en la medida en que algunas personas pueden moverse y otras están más dificultadas de hacerlo. Esa es la oportunidad también para mostrar empatía y hacerse sentir cerca, de modo que cuando la mujer necesite ayuda sabe que va a poder contar conmigo. Creo que hacerse disponibles, acercarse, mostrar empatía y comprensión sin juzgar la situación en la que la mujer puede estar y sin juzgar los tiempos que eventualmente le pueda llevar tomar las decisiones. Creo que ese es como el principal mensaje para vecinas y vecinos. Estar disponibles, estar cerca, escuchar, mostrarse cercanos, pero sin juzgar las decisiones de otra persona que son difíciles, complejas y que muchas veces tienen idas y vueltas.
Es la voz de Natalia Gherardi, los consejos de la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Señora Gherardi, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias. Una problemática social que sigue siendo muy de actualidad y que este coronavirus y esta situación de confinamiento agrava estos días. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Continuamos en Cuestión de Poder. Hace casi una semana que Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro y otros 14 altos funcionarios y aliados del régimen por narcotráfico, corrupción y terrorismo. Las acusaciones son el último paso de una política de otras acusaciones a personas vinculadas al chavismo y sanciones al sector financiero y petrolero de Venezuela y otros países que continúan haciendo negocios con el régimen de Maduro. Los expertos en Venezuela aseguran que Maduro no hubiera podido llegar hasta hoy en Miraflores, que es la sede de la presidencia venezolana, sin el apoyo de aliados como Rusia, China, Cuba o Turquía. Tal vez esta última, la relación con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, es la menos conocida. A pesar de sus diferencias ideológicas, Maduro y Erdogan han desarrollado lazos personales por interés. Un trabajo que acaba de publicar el Centro de Análisis Wilson Center y que firma el exdiplomático turco en Venezuela, Imdat Oner, asegura que el comercio de oro ha sido la manifestación más obvia de esos crecientes vínculos comerciales entre Ankara y Caracas. Y aunque el alcance de los negocios es todavía opaco, Venezuela ha vendido una cantidad sustancial de oro a Turquía a cambio de suministro de alimentos básicos, incluido el programa de subsidio de alimentos del gobierno conocido como CLAP. Saludo a esta hora al exdiplomático y hoy investigador de análisis político de la Universidad Internacional de Florida, el señor Imdat Oner, autor de este trabajo. Señor Oner, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Qué revela este trabajo que usted acaba de publicar? Bueno, yo trabajaba como un diplomático en la embajada turca en Venezuela y fui asignado en Caracas en el 2014 y trabajé en esa oficina como diputado de la misión hasta el 2016. Mi posición se relacionaba con los temas políticos entre Venezuela y Turquía. Infortunadamente, las cosas cambiaron. Simplemente eran relaciones simbólicas y cordiales. Pero algo pasó en el 2016, que debido al golpe de Estado, al intento de golpe de Estado en Turquía, las cosas cambiaron de la nada. Si quieres, puedo continuar esa historia. No, adelante, adelante. En el 2016 sí, cambiaron las cosas, pero cambiaron porque hubo ese golpe de Estado o intento de golpe de Estado en Turquía. Así es. Esto es muy interesante porque no teníamos una relación fuerte con el régimen en el 2014 y hasta el 2016. Simplemente era cordial. Y con Chávez tampoco teníamos una relación muy directa. Turquía es un aliado de la OTAN y Turquía era un país aliado de los europeos para el régimen de Venezuela. Así que Turquía siempre ha estado en el radar de Maduro. Pero una vez esto que te digo que pasó, el 15 de julio, en la noche del intento de golpe, yo estaba en la embajada y recibí una llamada del ministro exterior, el ministro de Asuntos Exteriores. Y él, el ministro de Exteriores de Venezuela, le expresó su apoyo al gobierno de Erdogan. Esto fue muy interesante porque no se pensaba que esto iba a pasar. Y después hubo una visita presidencial de el presidente Maduro a Turquía, y esta fue la primera de su estilo. ¿Qué se prometieron en esas reuniones, en ese encuentro de Maduro con Erdogan, tras ese, según el gobierno de Erdogan, intento de golpe de Estado? Sí.
La Unión Europea y los Estados Unidos mostraron una reacción muy lenta hacia el gobierno de Erdogan. Así que esto mostró mucha tensión en el gobierno turco por el interés de Venezuela, así que resultó con buenos comentarios al respecto. Este intento de golpe de Estado para Erdogan fue como una excusa para Maduro, para tratar de culpar a la oposición, diciendo que la oposición de su país también quería hacer esto con él. Así que él trató de igualar las condiciones. Y esto le estaba dando a Maduro una buena imagen, una buena excusa para encaminarse a tener diálogos más cercanos con Turquía. Porque ellos sentían la misma amenaza, ellos sentían el mismo problema dentro de su país. Lo que sí conocemos es cómo cambió la relación comercial entre los dos países. A raíz de ese inicio, de esa relación personal que usted describe, el incremento de la relación de intercambio comercial creció exponencialmente. ¿Qué interés tiene Turquía en lo que puede darle Venezuela? ¿Solo el oro? Bueno, de hecho, el oro es la manifestación más obvia que tenemos a nivel de comercio, a nivel bilateral. Pero hay otras cooperaciones económicas. Por ejemplo, Turquía, el total de la inversión de Turquía en Venezuela es de $1 millón. Y esto es un gran impacto para el gobierno turco, porque es con el país suramericano el que más tiene intercambio comercial. Pero de la nada, este intercambio de oro, esta venta de oro y otras corporaciones e intercambios cambiaron. El gobierno de Turquía abrió un centro económico en Caracas y estaban buscando analizar cómo podían invertir más en el país suramericano. El gobierno turco también recibió a muchos empresarios venezolanos. Ellos visitaron Turquía, hicieron negocios en Turquía, pero el problema en esta relación bilateral es que esta relación no es transparente. Y al no ser transparente, esto genera problemas y dudas. Como no hay datos públicos, nadie en Venezuela ni en Turquía sabe al respecto lo que pasa. Entonces se cree que esto viola las reglas de la OPEC. ¿Qué cree que esconde esa relación que no es transparente, como usted está denunciando? Claro que sí. Todos sabemos eso desde que el inicio del régimen de Venezuela nunca fue transparente en cuanto a su política de comercio con otros países. A nivel de números, no sabíamos mucho del nivel de cooperación, ni de ventas, ni de compras de Venezuela con India o con China. Por el lado turco, yo te puedo decir que todo era transparente a nivel de la relación de Turquía con otros países, pero no era el mismo caso si analizábamos a Venezuela. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, este tratado del oro entre ambos países, el régimen de Venezuela anunció que su gobierno estaba transportando desde Suiza a Turquía por el tema de las sanciones de los Estados Unidos y las sanciones de Occidente. Turquía se convirtió en un paraíso fiscal para el régimen de Venezuela, a nivel de transacciones monetarias también, transacciones de bancos. Así que el gobierno entendió eso y entendió que el gobierno de Venezuela vende el oro y el gobierno de Turquía convierte este oro en dinero y luego le vende comida a Venezuela. Pero esto no se sabía.
nosotros llegamos a esta conclusión por parte de diferentes análisis y reportes a nivel internacional. Y también nos dimos cuenta que este es un mecanismo de corrupción para el gobierno y régimen venezolano. Indirecta y directamente, Turquía estaba jugando un papel importante ahí. Así que esta red ilícita ha estado escondida del público. Cuando habla usted de corrupción para el régimen, ¿se refiere a que hay funcionarios o altos miembros del chavismo o del entorno de Maduro que aprovechan esa relación opaca con Turquía para esconder fondos de origen dudoso en Turquía? Sí, vemos que el círculo cercano de Maduro y el hombre de negocios que tienen en Turquía tienen una asociación. Así que hay un vínculo entre el régimen de Maduro y alguien en Turquía. Y ellos están abriendo cuentas bancarias en Turquía y están haciendo negocios en Turquía. No sabemos cómo el gobierno turco se está beneficiando de esto. ¿Hay alguien del gobierno turco que se esté beneficiando de esta corrupción? No lo sabemos. Pero también la oposición turca no investiga y no hace su labor para saber qué es lo que está pasando. Erdogan es un presidente muy autoritario y bloquea su oposición. Es muy polarizador. Así que hay muchas políticas que afectan a los periodistas o a las personas que están en su contra. Así que preguntar algunas preguntas, hacer preguntas en contra del gobierno es casi un problema. Así que muchas personas no preguntan con detalle qué es lo que está pasando entre Turquía y Venezuela. Es Imdat Oner, exdiplomático turco, hoy investigador en el Instituto Jack Gordon de la Universidad Internacional de Florida. Señor Oner, gracias por su tiempo, por su investigación y sus conclusiones. Feliz noche. Gracias por invitarme. Buenas noches. Vamos a una nueva pausa en este Club de Prensa y regresamos después con otras cuestiones de esta actualidad de hoy. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonadil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué nos propones hoy? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy vamos con una película, se llama La Llegada, es de 2016 y es dirigida por Denis Villeneuve. ¿Por qué vale la pena esta película? Sí, bueno, digamos que esto es una apuesta por dejarnos permitir que la ciencia ficción y el cine nos lleve de viaje a otra realidad. La película es basada en una historia que se llama Story of Your Life o La historia de tu vida de Tech Chiang. Y la premisa es la siguiente. Llegan unos extraterrestres a la Tierra, unos aliens, y nadie sabe por qué están allí ni qué quieren. Así que el ejército estadounidense contrata a una lingüista para que ésta descubra cómo comunicarse con ellos. Esta lingüista es Amy Adams, la quien protagoniza este papel, y digamos que es una película que de manera muy interesantes combina la ciencia ficción, el mundo de los aliens y las maravillas del lenguaje. Clarify their intentions. I go back in. I guess I don't need to tell you, you put yourself at risk. Now that's a proper introduction. I need everybody working on this. I feel like everything that happens comes down to the two of us. I know what it is. What does it say? Offer weapon. I don't need an interpreter to know what this means. We don't know if they understand the difference between a weapon and a tool. China just threatened to destroy their shell. Whatever they do, France and Korea will follow. We could be facing global war. We need to talk to the other sides and work together for once. We have 15 hours before this all goes to hell. Are you dreaming in your language? I know why they're here. What the hell is she doing? Trust me.
la llegada de Denis Villeneuve, la recomendación cultural de Alexandra Colonamil. Alexandra, gracias. Feliz noche. Gracias a ti, Gustavo. Muy buenas noches. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.